Cuando empujé aquella puerta, no sabía lo que podía esperarme detrás de ella. No la empujé porque fuera allí donde yo debería entrar. Sencillamente la empujé al sentir una fuerza que me tiraba hacia ella, porque era diferente a las otras. Por correr el riesgo y abrir una puerta distinta a la que empujaba todas las noches para entrar y descansar. Cuando se cerró detrás de mí, traté, asustada, de encontrar dónde encender la luz. Sin suerte. Forcé los ojos a que se acostumbraran a la oscuridad. Miré figuras, sombras de objetos sin formas definidas, el movimiento de ellas. Un viejo acordeón tirado en medio. No sabía si estaba en el pasillo de un portal o en el interior de un desván, en una bodega, en una. Sí, aquellas sombras se movían, no por sí mismas, no por la oscuridad misma. Eran manipuladas, figuras que cobraban vida por una extraña y tenue luz que entraba por un hueco de lo que parecía un techo. Con paso vacilante caminé a lo que creí que era el centro, hacia un espacio circular vacío en medio de las sombras en movimiento. Miré al techo y a la luz que se filtraba. Era de 4 estrellas muy cerca una de la otra en el cielo. Con espanto, observé que al mismo tiempo que yo las veía, se ponían en movimiento, un movimiento rítmico, coordinado, y al hacerlo emitían pequeñas haces de luz a través del hueco en el techo ahora sobre mí. Y un instante después, aún con la cabeza mirando hacia arriba, me percaté también que el hueco en el techo era diferente. Como si alguien hubiese lanzado una roca muy ancha, desde lo alto, desde una nube quizá. Un resplandor a mi espalda me hizo girar y mirar, y surgió otro, y otro, y otro. Todas las figuras que estaban en el suelo empezaron a brillar una a una. El movimiento que hacían era igual al de las 4 estrellas. Entré en un estado de pánico al ver tanta luz a mi alrededor. Levanté la cabeza y grité. Miré con esperanza las estrellas y al verlas lo supe. Habían venido por mí. Yo era parte de ellas también. Mi ciclo terrestre había terminado y tenía que volver. Las figuras que me iluminaban y a mi alrededor se movían, lo supe también, eran parte de mí. El acordeón, mi viejo acordeón, nuevo volvió a ser al recordar que por primera vez toqué para ellos. Un par de enamorados, un arcángel y un hada que bailaban sobre nubes grises. Aquel hueco en el techo, muchos lustros antes yo lo había hecho al caer. Y lo supe por fin. Mis 4 hermanas esperaban impacientes en el firmamento. A ellas, a mi familia celeste vuelvo por fin.